Durante décadas, rumores, teorías y tabloides confundieron al público, mezclando verdad y ficción. En este video desmentimos los mitos, mostramos cómo se difundieron las historias y revelamos la sorprendente realidad detrás de los titulares. Analizamos el caso más controvertido, que aún genera debate, y cómo la fama, el misterio y la construcción de imagen transformaron a estas estrellas en leyendas. Prepárese para ver la Edad de Oro con otros ojos. La historia es más compleja y fascinante de lo que parece. Greta Garbo. Greta Garbo representaba el glamour en su forma más distante e inalcanzable. En pantalla parecía casi de otro mundo. Su rostro, modelado por luces y sombras, mostraba la emoción justa para atraer al público, sin revelarse completamente. No buscaba atención, la imponía a través de la contención. Fuera de la pantalla, profundizó ese misterio eligiendo la ausencia sobre la exposición. Garbo se retiró de Hollywood temprano, evitó entrevistas y ofreció pocas explicaciones sobre su alejamiento. De esta manera, se transformó de actriz célebre en un enigma duradero. Y donde existe el silencio, inevitablemente surge la especulación. No hay evidencia de que Garbo fuera otra cosa que la mujer que mostraba. La fascinación por su identidad se debía a su presencia andrógina, su reserva emocional y una vida privada difícil de definir. Sus actuaciones combinaban suavidad con autoridad de manera poco convencional para la época. Biógrafos y críticos posteriores también exploraron sus relaciones y posibles interpretaciones queer de su imagen. Lo que sostenía su misterio era precisamente lo que retenía. Garbo no se explicaba ni se conformaba a las expectativas de intimidad pública. En una época en que Hollywood exigía claridad y accesibilidad de sus estrellas, ella ofreció lo contrario. Por eso su leyenda perdura. Convirtió la privacidad en poder y dejó un misterio que ninguna audiencia pudo resolver por completo. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich comprendió algo que muchos artistas aprendieron demasiado tarde. La ambigüedad podía ser controlada y puesta en escena. Desde el principio, ofrecía más que belleza. Había ingenio, misterio y una presencia que desafiaba las expectativas. Vestía pantalones, trajes sastre y sombreros de copa en una época en que esas elecciones rompían con las normas sociales. No eran disfraces, sino declaraciones. Al combinar elementos masculinos y femeninos, creó un estilo audaz y elegante que despertaba admiración y al mismo tiempo curiosidad. No hay evidencia de que Dietrich fuera otra cosa que la mujer que mostraba. Lo que sí cultivó fue una imagen cuidadosamente diseñada de ambigüedad. Críticos y estudiosos han señalado su atractivo andrógino y su personalidad poco convencional como factores clave de su impacto duradero. Esa ambigüedad alimentó la fascinación. Sus admiradores veían sofisticación audaz, mientras que otros convertían la curiosidad en rumores. En un Hollywood regido por estrictos códigos morales, eso implicaba riesgos reales, pero Dietrich los aceptó y los transformó en parte de su estilo. Por eso su legado perdura. Convirtió la ambigüedad en poder y transformó el misterio en un elemento esencial de su encanto, mostrando que la fuerza y la sofisticación podían coexistir más allá de las normas tradicionales de género. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck no transitó por Hollywood con encanto o delicadeza. Se abrió camino con determinación. En pantalla, su presencia era directa, firme e innegablemente fuerte. Ya fuera interpretando a mujeres trabajadoras, figuras calculadoras o personajes endurecidos por la vida, proyectaba una autoridad que no dependía de la feminidad tradicional. No se trataba de parecer frágil, sino de ser creíble y poderosa por derecho propio. Esa fuerza es precisamente lo que la hizo memorable, pero también la convirtió en objeto de especulación silenciosa. No existe evidencia creíble de que Stanwyck fuera otra cosa que la mujer que mostraba. La intriga surgía de una combinación de su vida privada, su imagen pública directa y los rumores sobre sus relaciones, nunca confirmados definitivamente. Escritores e historiadores que han abordado estos temas
los consideran especulativos más que hechos. Aún así, su persona invitaba a la proyección. Su voz era firme, sus movimientos controlados y su autocontrol emocional podía interpretarse, especialmente según los estándares de su época, como poco convencional para una estrella principal. A diferencia de otras estrellas delicadas, su glamour tenía un filo. Esa dureza despertaba admiración, mientras otros se preguntaban si había algo oculto bajo la superficie. Su natural reserva solo intensificaba la curiosidad. En el Hollywood clásico, tales especulaciones podían ser riesgosas. La diferencia podía ser sensacionalizada o criticada. Por eso el legado de Barbara Stanwyck perdura. En la intersección de fuerza, privacidad y percepción, donde el misterio nunca se resolvió por completo. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn nunca necesitó la delicadeza para atraer la atención. Desde su primera aparición en pantalla, proyectaba algo distinto, inteligencia aguda, una voz característica de Nueva Inglaterra y una confianza física que hacía que las ideas tradicionales de fragilidad resultaran irrelevantes. En una época en que Hollywood definía el glamour a través de la delicadeza y la sumisión, Hepburn lo redefinió como algo vigoroso, atlético e independientemente decidido. Esa diferencia es precisamente lo que la convirtió en una de las figuras más fascinantes y mitificadas del cine clásico. También la convirtió en blanco de especulaciones. No hay evidencia creíble de que Hepburn fuera otra cosa que la mujer que mostraba. Los rumores se basaban en proyecciones sobre su estilo andrógino, su conocida preferencia por los pantalones y su negativa a ajustarse a los estándares tradicionales de feminidad. Incluso en los años 30, su imagen podía causar controversia. Más tarde, se mencionaron sus relaciones personales, pero la verdadera razón era clara. Hepburn se movía por el mundo con una seguridad que no dependía de la aprobación masculina, desafiando silenciosamente las normas de su tiempo. Su elección de vestir pantalones se convirtió en un símbolo. En una época rápida para juzgar la diferencia, muchos lo veían como algo que cuestionar, incluso un riesgo para su carrera. El legado de Katharine Hepburn sigue siendo poderoso. Mostró cómo una cultura rígida podía transformar la independencia en misterio y la fuerza en especulación. Coccinelle. Coccinelle surgió en la Europa de la posguerra como una presencia deslumbrante e inolvidable, iluminando la vida nocturna con una mezcla de glamour, confianza y teatralidad. En los cabarets de París, especialmente en lugares como Madame Arthur y Le Carrousel, se convirtió en una verdadera sensación. Estos escenarios vivían de la ilusión y la transformación, y Coccinelle no solo participaba en ese mundo, sino que lo encarnaba plenamente. Su influencia creció aún más tras someterse a una cirugía de afirmación de género en Casablanca en 1958, que recibió amplia cobertura mediática. En lugar de mantenerse en privado, su transición se convirtió en una historia internacional, transformándola en un símbolo de reinvención y feminidad audaz y moderna. Lo que hacía a Coccinelle tan cautivadora era esta combinación rara: belleza indiscutible y visibilidad pública total. A diferencia de muchas historias susurradas de la época, la suya se desarrolló a plena vista, fascinando a audiencias, periodistas y a la sociedad en general. Esa visibilidad tuvo un efecto multiplicador. Si una mujer podía hacer su transición abiertamente y aún así alcanzar fama y admiración, se cuestionaban creencias muy arraigadas. Sin embargo, la admiración venía con un costo. En una época en que la diversidad de género se veía como escándalo o novedad, Coccinelle fue celebrada y sensacionalizada a la vez. Su legado perdura no solo por haberse transformado, sino por hacer visible la transformación. Glamurosa, indiscutible e imposible de ignorar para el mundo del entretenimiento. Candy Darling. Candy Darling no solo admiraba el viejo Hollywood, sino que lo absorbía.
Estudió a las grandes estrellas del cine, adoptando su delicadeza, sus gestos y ese glamour trágico hasta transformarse en algo casi irreal. Al recorrer las calles nocturnas de Manhattan, se sentía menos una persona común y más un sueño vivo, moldeado por el cine. A finales de los años 60 y principios de los 70, se convirtió en una de las superestrellas más memorables de Andy Warhol, apareciendo en películas underground como Flesh y Women in Revolt. Su presencia transmitía misterio. Candy era una mujer transgénero, pero no permitía que una sola etiqueta la definiera. Buscaba algo más grande: mito, elegancia y una belleza que capturaba la atención antes de que surgieran las preguntas. Gran parte de su encanto se debía a la construcción cuidadosa de su imagen. Adoptó el estilo del Hollywood clásico, refinó su voz y hacía que cada aparición pareciera deliberada, como si siempre entrara en escena. Los fotógrafos la seguían, y su imagen comenzó a circular ampliamente, sugiriendo que estaba destinada a algo más allá del cine underground. Sin embargo, la realidad era dura. La cultura de la época celebraba el espectáculo, pero a menudo ignoraba la humanidad. A pesar de su reconocimiento en la escena artística, el éxito mainstream permanecía fuera de su alcance. Candy enfrentó burlas, exclusión y los límites de la aceptación social. Ese contraste la hace inolvidable. Convirtió identidad, fantasía y autoconstrucción en arte, siendo una estrella cuyo misterio parecía más real que la vida cotidiana. April Ashley, la historia de April Ashley, es un viaje entre dos mundos muy distintos. Nacida en la pobreza en Liverpool, logró ascender a través de la vibrante vida nocturna de París y entró en los círculos de la moda, la alta sociedad y la celebridad británica. Su transformación fue notable. Tras someterse a cirugía de afirmación de género en Casablanca, en 1960, emergió con una identidad elegante que parecía una reinvención completa de sí misma. Por un tiempo, Ashley parecía haber alcanzado el éxito. Trabajó en el famoso club Le Carrousel en París. Se convirtió en modelo y apareció en British Vogue, mostrando elegancia y compostura en círculos sociales de élite. Sin embargo, su vida cuidadosamente construida se derrumbó en 1961, cuando un tabloide reveló su pasado sin su consentimiento. La prensa presentó su historia no como curiosidad, sino como un engaño, y su matrimonio con Arthur Corbett llevó al histórico caso Corbett versus Corbett, donde un tribunal británico decidió que no podía ser legalmente reconocida como mujer. Ashley pagó un precio alto. Perdió trabajo, con privacidad y tranquilidad. Aún así, resistió. Décadas después, con la evolución de la opinión pública, regresó a Gran Bretaña y fue honrada con un Emmy en 2012 por su valor e influencia. El legado de April Ashley no es solo sobre controversia, sino sobre resiliencia, sobrevivir cuando su dignidad fue desafiada y vivir para ver cómo la historia empezaba a corregirse. Christine Jorgensen. Christine Jorgensen apareció ante el público estadounidense como un rayo de luz brillante justo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de servir en el ejército de los Estados Unidos, viajó a Dinamarca, donde se sometió a terapia hormonal y a una serie de cirugías de afirmación de género. Cuando regresó a Estados Unidos en 1952, Christine se convirtió rápidamente en una de las primeras mujeres transgénero ampliamente reconocidas por el público estadounidense. Los titulares de los periódicos eran imposibles de ignorar. Los diarios llevaron su historia a la primera página, y la curiosidad del público aumentó casi de inmediato. Lo que hacía a Christine tan fascinante no era solo su transición,
sino cómo los medios transformaron su experiencia personal en un fenómeno nacional. Una carta privada que había escrito a sus padres fue filtrada, y su historia apareció en todas las portadas, convirtiendo su vida en un tema de interés general. Ese momento cambió la conciencia cultural. Para muchos estadounidenses, Christine fue la primera vez que veían a una figura femenina, elegante y elocuente, relacionada abiertamente con la transición de género. Esto planteó una pregunta silenciosa pero persistente. ¿Cuántas otras personas estarían viviendo una verdad similar en la sombra? Aunque enfrentó un intenso escrutinio y a menudo fue tratada como una curiosidad. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.